Catalina de los Ríos, más conocida como la Quintrala, fue una aristócrata y terrateniente chilena de la época colonial, famosa por su belleza y crueldad. Catalina solía azotar y quemar a sus sirvientes, los cuales muchas veces morían bajo sus torturas. Hay quienes señalan que habría realizado un pacto con el diablo y que por eso nunca era imputada, pese a tener un largo prontuario de acusaciones. En 1662, arrepentida quizás, Catalina de los Ríos redactó su testamento legando casi toda su fortuna en beneficio de su alma, con la esperanza de ser rescatada del purgatorio. En los días siguientes a su muerte, se oficiaron más de 1000 misas en su memoria. 500 misas por el descanso de los indios que habían muerto debido a sus malos tratos. Pero dejó un enigma. Una suma importante de dinero al Señor de la Agonía o Cristo de Mayo, para que se continuara con la procesión expiatoria del día 13 del mismo mes. Su figura fuertemente mitificada vive en la cultura popular de Chile como el reflejo de la mujer perversa y abusadora. ¿Real o no? Usted decide. Una mujer enigmática sin duda. Don Hugo Cepeda. Señor. ¿Quién era la Quintrala? Doña Catalina de los Ríos y Lisperger. Ese era su nombre. Le decía la Quintrala. Hay dos teorías. Una porque tenía el pelo rojo, que venía de la unión de doña Elvira Talagante, hija del curaca, el cacique del gobernador incásico de Talagante, y del soldado español don Bartolomé Blumen, que se tradujo al castellano como Flores, que era esta señora, la abuela de doña Catalina de los Ríos. Entonces, ahí por eso le viene el colorido de, rojo de su cabellera. Pero también hay otra teoría, que le decían la Quintrala porque ella decía que iba estrujando a los hombres, los iba ahogando prácticamente. Y como el quintal nosotros sabemos que es el fruto y la flor de un parásito de los árboles, que es rojo y que se va comiendo al árbol hasta que al final lo seca, coincidía con lo que decían que era el carácter de esta señora. Y símbolo también, Hugo, de toda la opresión de aquel tiempo. Claro. Uno tiene que recordar cosas importantes, porque ella nace en 1604, pero 2 años antes recuerda que el rey Felipe encomendó a Alonso de Rivera a formar el ejército criollo para combatir a los mapuches. Por lo tanto, es una época bastante convulsionada. Claro, no, y además una época cosa, tremenda. Además, otra cosa, se acusa a la madre de la Quintrala de practicar la brujería, doña Águeda Flores de Lisperger. Y esta señora dicen que embrujó al gobernador Rivera, el cual al final perdió su título porque clandestinamente se casó con una persona nacida en estos territorios y estaba prohibido por la corona española. No podían casarse con damas de la misma jurisdicción para evitar los nepotismos. ¿Y por qué la fama traspasó las décadas, el siglo? ¿Por qué la fama de esta mujer? Es extraordinaria. Fíjese que yo estoy convencido que la persona más conocida de los chilenos es sin duda alguna que la Quintrala. Pueden que desconozcan, incluso hay personas que no saben quién fue don Manuel Rodríguez, hay otras personas que no saben quién fue don Carlos Conde, y muchos de nuestros héroes, pero sin embargo, todos saben quién era la Quintrala. Se dice que el bisabuelo llegó con Pedro de Valdivia, el bisabuelo de la Quintrala, ¿será cierto eso? ¿Cuál es el bisabuelo? Don Bartolomé Flores. Bartolomé Blumen, era alemán. Y se llegó con Pedro de Valdivia. Y se casó con la hija del cacique, del gobernador incásico de Talagante, que dicen que era brujo. Efectivamente, es un elemento, es decir, en la sangre de la Quintrala algo de brujería tenía, efectivamente. Ya, ahora también... Pero espérate, que te quiero quedarme la brujería porque mira, estamos hablando de una mujer que dice en los libros que no era tan guapa, pero sí que era muy poderosa y muy liberal. Totalmente. Es posible que haya sido la mujer más guapa de su momento. Sí.
Lo que yo he leído, que se hacía más guapa por ser liberal y por ser poderosa. Hay Pero, una descripción de esta mujer hecha por un obispo que me parece que... ¿pero qué saben los curas de mujeres? No, Pero broma. la describe, la describe. Belleza sin A veces los igual. curas saben más que los otros. Ah, pero si lo dice usted o no. Bueno, entonces Estamos en ¿qué pasó? 18, estamos en 18. Entonces, ¿qué pasa? La describe como una mujer, ojos claros, alta, pelo rojo, hermosa, Tez blanca. tez blanca y muy voluntariosa. Y muy voluntariosa. Que describe más o menos el carácter del... Muy inteligente. Inteligente y hermosa. Y por lo tanto tenía grandes cualidades de carácter físico, pero desgraciadamente no la acompañaban las cualidades morales. Y ahí quería ir yo, porque estamos hablando de una mujer que se le acusa de hacer magia negra, Sí, que se le acusa de matar a su padre, sí. A ¿Qué? don Gonzalo Los Ríos. se su le padre. acusa de tirar afuera en un gran episodio de su vida un Cristo, Sí. el Cristo de Mayo, con esa famosa frase: no me gustan los hombres que me miran con esos ojos. Con esa- ¿No con es mala cierto? cara. Con mala cara. Se lo lleven los frailes. Con mala cara, claro. Entonces, su fama se va creando de todo esto, pero Y sí, todo lo recuerda el imaginario popular chileno, todo lo recuerda. Por ejemplo, el Cristo de Mayo. El Cristo de Mayo lo esculpió un sacerdote agustino que se llama Fray Pedro Figueroa. Y se lo regalaron en la Quintrala. Los padres agustinos que vivían al frente de ella. Su casa estaba frente al frontis de la iglesia de San Agustín. Y su caballeriza estaba en la calle Agustina, al costado iglesia. contrario de la iglesia, donde antiguamente funcionaba el restaurante El Pollo Dorado. Y ahí entonces ella mantenía su caballeriza y ella entonces recibió a este Cristo. Se cuenta que una noche ella venía seguramente a algún carrete y el Cristo de Mayo tiene una mirada bastante dura. Entonces ahí fue cuando dijo: yo no acepto que en mi casa haya hombres que me miren con mala cara. ¡Fuera! Y luego salir y tuvieron que llevárselo de nuevo a San Agustín. Y ahí entonces lo colocaron empotrado en una una pared lateral, y que, como ustedes saben, cuando vino después el gran terremoto del 13 de mayo del 1647 que destruyó la ciudad de Santiago, cayó un 90% de las casas, pero sin embargo cayó también, se destruyó la iglesia de San Agustín, menos la pared donde está el Cristo. Y al Cristo no le pasó nada, salvo que la corona le bajó al cuello. Y cuenta también el imaginario popular que cada vez que se intenta subir la corona tiembla. Y hasta el día de hoy, todos los 13 de mayo, se celebra en la noche la procesión del Cristo de Mayo. Además, la Quintrala también estuvo presa, porque porque dicen que dio muerte a un esclavo negro. Y era bastante estricta la justicia y todo, pero dio muerte a otras personas más. Sí, Se mucho. cuenta que incluso su padre, don Gonzalo Los Ríos, le dio muerte, ella le dio muerte. Ella perdió a su hijo. ¿es mito no eso de que lo mató con mercurio en el oído? Yo creo que es mito. Es mito. Además, nunca se avino con su marido, que era Alonso de Campofrío, y murió su hijo a los 5 o 6 años de edad. Y esto a ella le afectó mucho moralmente. Entonces siempre practicaban, dice, la brujería permanentemente. Ella era una mujer muy rica, porque tenía una quinta donde está actualmente Ñuñoa, y tenía en la Ligua la hacienda Fuyalli y sobre todo la hacienda El Ingenio, frente a la Ligua. Sembraba algodón. En esa época sembraba algodón aquí en Chile. Y precisamente esta historia, esto además la ha tomado mucho la literatura. Lógico. Hay varios libros que se han escrito de... Imagínate todos los elementos que tiene. Enorme elemento. Además, era una persona que era muy voluntariosa. Ella imponía su ¿Y voluntad. por qué si era tan poderosa? Bueno, si era porque tan era- millonaria, si era guapa, tenía todo lo que quería, ¿por qué hacer un pacto con el demonio? Bueno, eso se cuenta, que hacía un pacto con el demonio. Pero se arrepintió al final. Y es por eso que cuenta también el imaginario popular que cuando muere la Quintrala hizo testamento en que dejó sus bienes, gran parte de sus bienes, a la orden de San Agustín, y con la condición que se dijese en misa siempre por ella, una enorme cantidad de misas, y todos los años los padres agustinos dicen estas misas, y cuentan además de que ella quedó colgada del cabello entre el cielo y el infierno. O sea, son todos... ¿Tú crees, Cristian, que no hizo pacto con el demonio? Mira, la leyenda popular, como decía,
marca ese encuentro con la oscuridad a través del pacto. Pero cuando uno va revisando también todo lo que está diciendo Hugo, uno tiene que recordar el contexto que veíamos de aquel tiempo, un tiempo tremendamente, digamos, de formación de una guerra permanente contra todo lo que es el pueblo mapuche, convulsionado. Recordar también todo lo que fue la muerte de su hijo, que lo marcó, pero también el matrimonio que tuvo ella lo hizo no en un principio no por amor, sino que por conveniencia. Entonces quizá está marcada en su primer momento por una vida bastante infeliz, dentro de siendo hija de un lugarteniente con un inmenso poder también. Entonces, a mí lo que me marca, digamos, a la pregunta, ¿qué es lo que detona esta maldad por la cual se le conoce? Porque las cifras de muertos no las tenemos, se calcula que habrá asesinado unos 40. Fue procesado solamente por un homicidio, por un asesinato, ¿no, verdad? Pero habrá matado unos 40, quizá más. ¿Y de dónde nace esa crueldad para ti? Mira, desde mi punto de vista, nace de haberse, primero, por el contexto, por haberse casado con una persona por conveniencia en un primer momento dado, pero después por la muerte de su hijo. Creo que esa parte, revisando la biografía, marca un antes y un después en toda la vida de la Quintrala y comienza a adquirir un odio contra todas las personas que la rodeaban, particularmente contra los esclavos, entre otras tantas personas. Porque ella no era querida, ella era temida. Me pregunto yo, ¿no sería ella la primera feminista? Y a lo mejor de ahí se le creó una mala fama. Uno tiene que decir, era feminista, era feminista. Era como se dice. Usaba a los hombres, los usaba. Y tal vez la respuesta a ese feminismo, la respuesta a una y además ella sostenía que la mujer fuera a tener los mismos derechos, no lo decía con estas palabras, pero que era mucho más capaz del hombre en cierto tipo de administración, porque ella administraba sus bienes, no lo administraba el marido. Entonces esto en realidad... Parece que el marido era bien... No quiero usar palabras técnicas. Era muy buena persona. Era un muy buen hombre, pero parece que no en la casa tomaba menos decisiones que... Bueno, no sé. Como en mi casa manda mi mujer, yo no sé si era el mismo caso como el de los roles en ese tiempo. ¿Cómo eran los roles? Porque los roles eran al revés en ese tiempo. Sí, pues, mandaba al marido. El marido era una sociedad muy machista, pero ella no manejaba ni las lucas, ella hacía lo que quería. Por supuesto. ¿No es cierto? Pero hay cosas muy curiosas. Don Bartolomé Flores se casó con Elvira Talagante, que era india. Y de acuerdo a la ley española, esto es muy curioso, cuando un español se casaba con una india, las hijas mujeres eran consideradas españolas. Por eso es que a finales del siglo XVII había una gran cantidad de españolas. Y si era hombre, era mestizo. O sea, era una manera de promover la población. Y esto era muy importante en aquella época. Por lo tanto, eran españoles todos ahí. Empezando por la propia abuela, que era hija del curaca de Talagante. También doña Catalina de los Ríos Ilisperger era una persona que pertenecía a la sociedad aristocrática más rancia de Santiago. Eso era una cosa que... Y por lo tanto, y una vez creo que trató mal nada menos que un oidor de la Real Audiencia, que era una autoridad muy importante. Y para qué decir, hasta los gobernadores le temblaban. Los únicos que se le enfrentaban con ella eran las autoridades eclesiásticas. Claro que aquí hay un caso. Cuando se produjo el terremoto del año 1647, el 13 de mayo, se destruye Santiago. Era obispo de Santiago don Gaspar de Villarruel, que había nacido en Quita. Digamos que a su casa no le pasa nada. No. No, creo que le pasó también. Bueno, pero no cayó como la... No, pero sí, las casas eran todas más o menos de la misma material. Y Villarruel entonces se dedicó a ayudar a la gente. Y hizo la primera misa después del terremoto en la Plaza de Armas. Y asistió la Quintrala. Y según dicen, de que devotamente participó en la comunión también. O sea, era una persona de cierta observancia religiosa, al menos externa. Entonces, son todos... Ahora, todo lo que hablamos nosotros de Quintrala está mezclado con la leyenda. Sí. No podemos asegurar que todo sea estrictamente histórico. Hay bases históricas, pero también hay mucho de leyenda. Y también hay un elemento importante, porque hay que sumar el carácter obsesivo, feminista, materialista, muy egocéntrica también,
pero la mezcla de su sangre era una mezcla de española con alemana y también sangre originaria de los pueblos de América del Sur. Entonces, se dice también entre tantos análisis, obviamente, que quizá también acompañado de la pérdida de su hijo y de toda esta situación, quizá el drama de la pasión sexual que ella tenía la lleva de alguna forma a tomar acciones contra, los hombres, pero hay un elemento de ese como lo que se llama la magia roja, la magia de la pasión. De la pasión. Pero usted está tratando de decir que ella estaba insatisfecha sexualmente, algo que no la complacían. En realidad, mire, vuelvo a repetir, estamos entrando mucho en el terreno de las suposiciones. En realidad parece que una persona muy apasionada. Se cuenta también, si todas estas leyendas se cuentan, que ella tenía muchas veces relaciones con los esclavos. Sí. Y exactamente, y esto a ella la marcaba mucho. También tenía la que podemos decir, su nana, la Katana. Claro, Katana y Rufina. Katana y Rufina. Estas personas, ellas eran como las secretarias de ella, las que llevaban los recados, las que le traían personas para que estuvieran con ella. Supuestamente la iniciaron también. Y la iniciaron, en la dice, en la hechicería a ella misma también. Para que tuviera más poder. Efectivamente. Ahora, la iniciaron, pero directamente, al menos según lo tanto que se cuenta, es su abuela, es decir, Águeda Flores, la que habría iniciado a Catalina en todas estas prácticas de brujería. Fue la que embrujó al gobernador. Ella fue Exactamente. Es la que embrujó al gobernador, claro. Y ella le habría enseñado las primeras prácticas de hechicería. Álvaro, ¿por qué iniciarse en la brujería? ¿Para qué? ¿Y cómo se inicia? ¿Cuáles son los ritos de iniciación? ¿Cómo se inicia? Para adquirir poder, porque estamos hablando de una mujer megalómana, narcisa, una mujer que necesitaba tener poder. El dominio. Entonces, claro, dominio. Qué mejor entonces si tenía estas esclavas que tenían estos conocimientos por tradición, que la iniciaran en algo que le iba a dar un poder y un ¿Cómo poder se inicia secreto uno en la también. magia negra? ¿Qué es lo que hace? Bueno, la magia negra básicamente como se trata de manipulación a espalda de los demás, entonces... Manipular la voluntad de los demás. voluntad de los demás, claro. La iniciación puede variar un poco de acuerdo a las siempre ramas en un dentro de la ritual. magia. Sí, pero hay algo Pero común aquí hay en el un ritual de pacto. magia negra. Aquí El hay pacto, religioso. claro. O aceptar la ayuda del demonio. Sí. No es necesario el pacto. Toda magia negra, para que produzca efecto, tiene que estar el diablo detrás. Sí, ¿Por una qué? colaboración. Porque se realizan muchos portentos. Sí. Nosotros, seres humanos, no podemos... No hacer tenemos la portentos. capacidad. No tenemos la capacidad de dominar fuerzas de la naturaleza. Pero por medio de un portento, sí. Por eso es que mucha gente confunde los portentos con los milagros. Los milagros solo los hace Dios, que es superar el orden de la naturaleza. En cambio, los portentos es hacer conjugar el orden y los secretos de la naturaleza para obtener fines, en este caso malos, en caso de un ángel malo, y bueno si se trata de un ángel ¿Cómo bueno. qué sería eso un ejemplo en el caso de la Quintrala? Por ejemplo, yo creo que la Quintrala es para mantener poder y otra cosa bien importante, cubrir con el manto de impunidad los delitos que cometía también. Sí. Por eso mismo Pero la magia negra se ocupa hasta para destruir a otras personas. Sí, pues exactamente. Dicen que le hizo magia negra a uno de los oidores de la audiencia, que era enemigo de ella, le hizo. Enseguida tenía algunos serios problemas con la iglesia, porque ella solamente tenía buenas relaciones con los padres agustinos, pero aquí había varias órdenes religiosas. También tenía gravísimas dificultades con el obispo del lugar, que no le aceptaba este tipo de fechorías que ella cometía. O sea, todo esto hace que ella practicara cierto tipo de acciones que podemos calificar y de esta magia negra implicaba en la época un pacto con el demonio. Por eso, Sí, por eso pero el no es dicho, necesario el el pacto. diablo metió la cola aquí, ¿o no? Pues de ahí viene ese dicho, ¿no? No, eso es cuando hay discordia. Cuando en una sociedad, en una familia hay discordia entre todos, decimos el diablo aquí metió la cola. Porque generalmente el diablo es el que divide, o sea, es el que separa, el insidioso. Pero si ya lo pasó en el paraíso. ¿Qué fue lo que le dijo a nuestros primeros padres cuando le dijeron, si podemos comer de todos los frutos del paraíso, menos de este? Inmediatamente le dice, es que Dios no quiso, porque no sean iguales a él. Entonces en el fondo, el diablo siempre es lioso, como se dice normalmente. Entonces ahí se mete la cola a Satanás. Ya que entramos al tema mágico de la Quintrala, yo creo que mi única experiencia directa con la Quintrala
después de haber leído cuando niño, el primer libro que leí fue el de Magdalena Petit, me cautivó el personaje. Fue Eso Las lo leímos Caballerizas. todo, lo leímos todo. Lo leímos todo. Fue el primero que yo lo leí. Fue Las Caballerizas de la Quintrala, lo que estaba usted comentando recién, esto que queda donde estaba el Pollo Dorado antes, al costado de la iglesia. Hasta el día de hoy San Agustín. penan, ¿eh? Y hasta el día de hoy penan, claro. Y estuve en el subterráneo, me echaron de ahí, me empujaron. ¿Tú has ido? ¿Ustedes han Yo ido? ¿Han fui tenido la oportunidad a La de ir? Ligua y en La La Ligua se sienten los llantos de los esclavos que ella Aquí asesinó. se siente, por eso es que los porteros del edificio Sí. donde antiguamente... Dicen estaba- que en todos los edificios donde habitó la Quintrala es fantasma. Fíjate. Sí. A mí lo único que yo siento fue que alguien me tomó aquí a la espalda. Entonces creí que había sido algo, entonces no había absolutamente nada. ¿Dónde, en Agustina? Ahí en Agustina. Yo sentí exactamente. finalmente que me empujaban, que me echaban, esa fue la sensación mía que me estaban expulsando. A mí no me También eché. sentí llantos, sentí gritos, porque corre agua en el subterráneo y el agua hace es como una suerte Sirve de para la efecto psicofonía. ruido blanco que Sí. ya lo hemos tratado en la psicofonía. Por lo tanto, cuando uno escucha el agua que va corriendo, que es muy fuerte, tiene mucha potencia, Sí. uno escucha gritos, llantos detrás y probablemente se puede ¿Usted iría, doctor Fail, a algún edificio donde Ahí. viva Buena la pregunta. Quintrala? No, yo iría a otras partes más entretenidas. Usted le tiene un Para poquito eso de... podría ir Hugo, Vanessa. Vanessa, ¿tú irías? Vamos un día, pues, Sí, de todas yo te invito. maneras. ¿Ah? De ¿Tú todas irías? maneras. Yo Porque fui tú fuiste A usted a lo la Ligua. echaron, A la a mí Ligua. no, a mí me abrazaron, qué distinto. Claro, yo fui a la Ligua y de noche, efectivamente, de hecho, acudimos a un llamado de personas que aseguraban que se escuchaban llantos de personas adultas, no de niños, y fuimos y efectivamente, son llantos clarísimos, donde estaba la casa de ella y se escuchaba clarísimo, O sea, estamos dispuestos a hacer un viaje de todas maneras. a las propiedades de la Quintrala a ver qué pasa hoy día. Los más indicados, ¿Es verdad que evidentemente, tiene son una ellos. foto de ella? Es un No, retrato. mira, retrato. hay una referencia solamente, pero es muy posible que no haya sido así. Es una Pero la imagen. tienes ahí, ¿o no? Sí, ¿Es sí, una imagen? Es una imagen, digamos, ¿qué es esta acá? Que busca representar A mí no me A la convence. Quintrala, pero Yo tampoco me encuentro convence. La Quintrala parecía la Raquel Argandoña. No, en serio, fíjese que está muy bien interpretada por ella. Hizo un Todo- papel extraordinario la Todo Raquel. Chile, yo creo que la... ¿No será la reencarnación? Pero- ¿Será la pero- reencarnación? No, porque la Raquel es buena persona y la Quintrala no. Pero no hay pintura de la Quintrala. No, no hay. Qué curioso, raro eso, ¿ah? ¿no? Sí, muy Qué curioso curioso. que no se haya dejado O si pintar. hubo pintura, después desaparecieron. Fue- Claro. Porque casi toda la pintura de los personajes antiguos, por ejemplo, de don Pedro Valdivia, de don Francisco Todas Aguirre, están. no, pero están pintados después de mucho tiempo Sí. de Ah, claro. muertos. No sabemos cómo eran. Están repintados. Están repintados, exactamente. Pero de Catalina De la no hay señora A lo nada. Quintrala. mejor no. envejeció el retrato hasta que se extinguió. Hasta que se- ¿Te gustaba Dorian ese Gray. personaje de la Quintrala? Me gusta. Ahora A mí yo me tengo la atrae duda mucho. sí, es una mujer ¿Pero por qué le atractiva. atrae Es tanta una, crueldad? No, es una no faceta es la de la mujer, crueldad. es un arquetipo de la mujer de alguna No, manera. es que de la todas mujer maneras. voluntariosa En a mí todo me atrae sentido. siempre. Es la A mí me mujer atrae empoderada, siempre. pues, la Pero mujer digamos con que esta era una mujer asesina más que Asesina, voluntariosa. no, Sí, pero dejemos eso a un lado y pensemos solamente Ay, en la don mujer Hugo. nomás. Dice que mató Siempre. al papá, don Hugo, Sí. Sí, que mataba pero- a su esclavo, que Sí, mataba a es los verdad. hombres que no le Torturado. llevaban el farol. E Sí, es incluso verdad. se dice que mató a azotes a una hijastra. Sí, pues. Eso no lo sabía. Ella podría Así es, convertirse pues. en un ícono Entonces- homosexual fácilmente, pues la mujer empoderada. De todas maneras. Fácilmente podría, capaz que se ponga de moda de pronto por ahí. Yo, en realidad, la Quintrala Pero sin es un duda es uno personaje de- atractivo porque todo el mundo se preocupa de ella y todo el mundo la Pero conoce. sin duda es uno de los grandes personajes de nuestra historia. Exacto. Hoy día hemos decidido